Muy buenas tardes, te lo agradecemos mucho esta atención de esta entrevista. Usted es una persona muy importante en el ámbito de la seguridad del estado de Guerrero. Desgraciadamente, como estamos hablando fuera de cámaras, no es un lujo que usted está tomando el de tomar la representación que le ha dado el pueblo para las fuerzas de autodefensa. Realmente es una necesidad de los pueblos que se han ido organizando para poder defender sus intereses ante la ola de secuestros, asesinatos y daño social, tejido social que está haciendo el estado de Guerrero y en el país. De viva voz, yo le pediría por favor que nos diera su nombre y cargo. Sí, mi nombre es Bruno Plaza Valero, soy coordinador de la UPOE. El señor, como coordinador de la UPOE, que estaba platicando fuera de cámara, que está organizando, que está atendiendo, mañana tiene en una comunidad cita y que está atendiendo las necesidades de toda la violencia que hay en el estado de Guerrero. Desgraciadamente, con autorización del gobierno, sin autorización es una necesidad para defender a las familias, su integridad y su moral de todas las familias que se hay en las comunidades. Y la gente tiene que organizarse porque no le queda alternativa. Yo creo que tiene que ver con un asunto de derechos, que los derechos son primero, y creo que esa es la parte importante de la UPOE, de que empieza a ver al ciudadano como un sujeto que tiene que empezar a decidir para construir un nuevo destino en esta crisis social en que vivimos actualmente en el país y en el estado. Y creo que la parte que nos corresponde hacer es organizar a los ciudadanos para fortalecer a las comunidades y así ir construyendo una estabilidad para el estado, porque al final de cuentas no se trata de confrontar por confrontar. La lucha es la lucha por la vida, la lucha por la seguridad, y este concepto es la que UPOE en su tercera etapa está trabajando, de que no es un asunto policíaco, sino también tiene que ver con ciudadanos, con jóvenes, tiene que ver con ancianos, tiene que ver con la reconstrucción, la visión de una nueva visión hacia los nuevos ciudadanos. Y creo que esta es la parte que se está construyendo y que efectivamente nosotros hemos estado trabajando de bajo perfil, porque se trata de trabajar a ras de suelo con cada uno de los ciudadanos que de otra forma conforman esta gran fuerza que tenemos en el estado. Muy importante, porque se va a lograr que se recupere el tejido social. Usted alguna vez dio a la barra de abogados y platicó que hay que buscar la forma que la gente trabaje, que acepte sus responsabilidades, que se logre la integración social en todos los aspectos, para que de alguna forma la sociedad que sea correspondida y pues la sociedad lo único que quiere es trabajar y la seguridad de sus familias. Efectivamente, en la reconstrucción del tejido social tiene que ver con la primera institución que hemos destruido toda la familia, ¿no? De ahí viene la reconstrucción de la asamblea comunitaria, que tiene que ver con la toma de decisión colectiva, y ahí tiene que ver con la otra cuestión de cómo generamos la economía, porque ahorita la visión es que han hecho ricos unos cuantos y la mayoría no han empobrecido, y ahora la política es cómo ganar todos. Y creo que todo este contexto tiene que ver con el movimiento, y es muy importante no verlo como una cuestión de armamentismo ni policíaco, tiene que ver con una nueva visión de los nuevos retos que vivimos actualmente los ciudadanos. Muy bien. Pues señor, pues con todo respeto, ya lo único que quedaría preguntar ¿qué acciones se esperan tomar próximamente para salir adelante? Pues una de las acciones, el conflicto interno con nosotros mismos, los culpables, parte de la culpabilidad de lo que vivimos también somos nosotros mismos. Cuando permitimos que alguien violente nuestros derechos, cuando permitimos la omisión, aunque con toda la amenaza que existe. Y yo creo que esa es la parte en que tenemos que resolver los problemas internos, y si resolvemos los problemas internos, lo demás es secundario. Bien. Pues realmente lo felicito. Si algo más quisiera agregar. Muchas gracias, señor.